Bueno, perdón por la demora. No, está perfecto. Vamos a presentar al licenciado kinesiólogo, fisiatra, fundador de APA. APA es la Asociación de Posturología de aquí de Argentina. El señor Santiago Cruzzi, presidente y jefe de residente del Hospital de Agudos Carlos Durán entre el 2001 y 2005, certificado en RPG, rehabilitación vestibular, posturología clínica, profesor asociado en fisioterapia en la Universidad de Lleida, profesor asociado en psicoterapia en la UB y en la UDG, que después vos vas a dar los detalles de esas cosas, profesor invitado en la Escuela Superior de Posturología en Villeneuve, profesor en el Máster de Posturología Clínica en la Universidad de Barcelona, oficial de osteopatía en una universidad de Madrid, Bueno, listo, listo. miembro del comité normalizador, oficial, jornadas, congresos, charlas, y la verdad que te agradezco que estés con nosotros porque para mí era muy importante que tú des una charla sobre posturología, que está muy relacionado con toda la parte podológica. Gracias y bienvenido. Bueno, como decía Graciela, ¿no? También gracias a ustedes por la invitación y por brindarme este espacio, ¿no? de comunicación finalmente entre todos. Y bueno, esto al final de lo virtual, ¿no? Tiene sus complejidades o sus contras, pero bueno, al final también tiene ciertas virtudes de poder llegar quizás a distintos lugares, ¿no? Más cómodamente desde la casa. Y bueno, la verdad que la charla anterior de Graciela se escucha bien, ¿no? Gustavo, los demás, se escucha, ¿no? Mientras hablo. Sí, te estoy escuchando, te estamos escuchando muy bien. Vale, perfecto, gracias. La verdad que la charla anterior de Graciela, la verdad que fantástica, muy interesante. Cogí bastantes notas, hice bastantes notas y así que algunas retomaremos, cambié algunas cositas de la presentación para quizás seguir con cierto hilo. Eh, y bueno, la verdad que para mí es un placer y lo mismo desde la Asociación de Posturología Argentina, en representación de la asociación, bueno, quería agradecer, ¿no? Este espacio y bueno, y poder generar este espacio de discusión, ¿no? De discusión y de intercambio. Entonces, la idea ahora, pues iremos viendo distintas cosas relacionadas a la posturología, que es una disciplina, ¿no? Muy interesante y espero poder compartir ciertos conceptos y que, bueno, vaya interesando. Vamos a cambiar, ¿no? Porque justo antes de la charla, durante la semana, intercambiamos algunos mensajes con Gustavo, ¿no? En relación a la charla tanto de Graciela como de la mía, a ver si iban a tener cosas en común. Y, y entonces yo le decía que sí, pero no, ¿no? O sea, sí, pero no, ¿qué quiere decir? Por un lado, pues los dos vamos a darle importancia, o Graciela ya le ha dado importancia, yo le voy a dar importancia, lógicamente, al pie, y la relación del pie con el cuerpo, ¿no? Y al final terminó siendo algo fantástico porque Graciela, ¿no? Habló más desde el aspecto biomecánico, que es muy importante y siempre lo tenemos que tener en cuenta, y nosotros ahora en posturología clínica van a ver que vamos a hablar del aspecto neurosensorial o neurofisiológico, es decir, algo que complementa a la visión biomecánica que habitualmente tenemos y que hemos ido desarrollando a lo largo de muchos años, ¿no? Y que quizás en los últimos años, desde el punto de vista biomecánico, como puntualizaba Graciela ahora hacia el final también, ¿no? La relación importante, ¿no? De las distintas partes del cuerpo, desde la fascia o desde las cadenas musculares. Vamos a hacer lo mismo, pero desde la neurofisiología, ¿sí? Vamos a ir como un paso más atrás de la expresión biomecánica que podamos ver en el sujeto o en la persona. Entonces, primero, que yo creo que es una de las cosas que, bueno, siempre me gusta aclarar y es una de las cosas que a mí me ha interesado siempre de la posturología, es que la posturología, por un lado, no es un método, ¿sí? No es que tiene un dueño, sino que es una disciplina. Es una disciplina en donde es un campo científico
científico que se va ampliando cada vez más. Por suerte, a mí me gusta mucho la investigación. Es un campo que permite mucho la investigación todavía. Sabemos varias cosas, pero lógicamente desconocemos muchas más, ¿no? Entonces es un campo que permite la investigación y vamos a ver cómo el podólogo es uno de los actores principales dentro de esta disciplina, ¿no? Entonces, ¿qué es la posturología clínica? Así para resumirlo de una manera rápida, vamos a estudiar, o la posturología clínica estudia la regulación del tono muscular y la estabilidad del ser humano, ¿no? Nosotros antes con Graciela hablábamos de las cadenas musculares y cómo se expresaban biomecánicamente o mecánicamente. Vale, desde la posturología vamos a intentar o intentamos investigar, estudiar, evaluar y tratar cómo esas cadenas musculares expresan el tono, de dónde llega información al sistema nervioso central para que regule el tono de esas cadenas musculares, más allá de la mecánica. Y en definitiva, una de las cosas principales que estudia la posturología es la regulación de la vertical de la gravedad del ser humano, ¿no? Que también en algún momento lo hablábamos cuando Graciela explicaba esto de desplazar, ¿no?, el centro de gravedad o el peso de un pie hacia el otro. Y nos vamos a centrar en la neurofisiología del control postural. Es decir, vamos a estudiar control postural. Y cuando hablamos de control postural, una cosa que yo siempre intento hacer hincapié es en que cuando uno piensa en postura, vamos a ver ahora en posturología clínica, cuando nosotros hablamos de postura, uno siempre tiene la imagen de la persona estática, ¿no?, de la persona de pie y la foto de la persona de pie, y el análisis de cómo están puestos los distintos segmentos óseos. En posturología clínica lo que estudiamos es cómo se controla el movimiento de la persona cuando está quieta. Es decir, cuando nosotros estamos quietos de pie, nos movemos. Nuestro centro de gravedad está moviéndose constantemente. Vale, lo que nosotros estudiamos es distintos parámetros de eso y cómo se integra en el sistema nervioso. Entonces, la posturología clínica, vamos a decir, en definitiva, que no es mecánica, ¿sí? Va a tener un impacto sobre la mecánica, pero vamos a estudiar la neurociencia del control postural. Y son conceptos, estos que vamos a estudiar, que los vamos a aplicar tanto en la evaluación del paciente, como en el tratamiento, como en la prevención de patologías, y en el entrenamiento, en el mejoramiento del rendimiento físico de los atletas, ¿sí? Y, lógicamente, un aspecto muy importante es la investigación dentro de este aspecto, ¿sí?, que vamos a mostrar yo hacia el final, si no se han dormido muchos. Vamos a hablar de algunas investigaciones desde el punto de vista de la podología, ¿no?, lógicamente. Bien. Entonces, esto es una de las cosas también que a mí me ha atraído mucho de la posturología clínica, que es multi e interdisciplinar, es decir, que hay muchos actores desde el punto de vista profesional, ¿no? Unos son los kinesiólogos o los fisioterapeutas, luego los técnicos en ortóptica o optometría, distintas especialidades de terapia manual, la odontología, la medicina y, lógicamente, la podología, como decía antes, que es uno de los actores principales, ¿no? Bien. Entonces, en posturología, o surge la posturología con la unión de conocimientos que vienen de dos áreas diferentes. Una, que es la neurociencia, es decir, cómo funciona el sistema nervioso central, qué información le llega al sistema nervioso central de los órganos sensitivos y sensoriales para regular el tono muscular y la vertical de la gravedad, y luego conceptos que provienen del campo de la física y la matemática, que hoy no vamos a hablar porque si no es como muy arduo, sobre todo para mí, que aquí son las 11 de la noche, entonces hasta me duermo yo cuando hablo de esto, pero básicamente de una teoría física y matemática del siglo pasado que son los sistemas dinámicos no lineales, que es cómo funciona el sistema nervioso central, cómo reacciona a los estímulos que vamos a hacer nosotros o que vamos a evaluar nosotros desde la posturología clínica. Bien,
Entonces, nosotros dijimos que la posturología se va a encargar de estudiar el sistema tónico postural. Y es un sistema, entonces en ese sistema hay distintos elementos. Esos elementos, vamos a decir que hay elementos que van a recibir, van a percibir información del entorno y del propio cuerpo, y toda esa información que el sistema nervioso central procesa cada milisegundo, las 24 horas, sobre las 24 horas está generando un procesamiento de información sensitivo y sensorial, se integra en un área del sistema nervioso central que es el tronco del encéfalo, que recibe toda la información, la procesa y genera una respuesta que va a ser ejecutada por los músculos posturales o por las cadenas musculares, ¿sí? Es decir, ¿quién le dice a las cadenas musculares qué tono muscular hacer o dejar de hacer? Pues es el sistema nervioso central, el que controla los músculos. ¿Y cuál es el objetivo de ese sistema tónico postural? Mantener la línea de gravedad dentro de determinados parámetros, ¿sí? Dentro de unos parámetros específicos, que algo vamos a hablar, no vamos a entrar en detalle, lógicamente, pero algunas cosas vamos a hablar. Bien, entonces, esto sería una figura esquemática de todos los captores, que ahora vamos a ver cuáles son, o vamos a hablar de cuáles son, que reciben esa información sensitiva y sensorial importante para el sistema postural y para regular el tono muscular. Toda esta información va a ir al sistema nervioso central, ¿sí? Y el sistema nervioso central va a generar una respuesta que va a regular la postura, ¿sí? Y la estabilidad del cuerpo, ¿sí? Vamos a ver la importancia que tiene el podólogo o la podología, tanto para la modificación de la postura del paciente como de la estabilidad del paciente, ¿sí? Vamos a ver algún estudio seguramente de la importancia de la regulación podológica, por ejemplo, en pacientes con trastornos vestibulares, ¿no? Con pacientes con vértigo, con mareos, etc. Vale. Entonces, la podología como parte de este equipo de la posturología clínica, pues va a colaborar para regular la postura y la estabilidad del paciente, ¿sí? Bien. Esto sería un resumen de todas estas informaciones que decíamos que van a colaborar para regular la postura y la estabilidad de una persona, ¿sí? El sistema visual, lógicamente, el sistema vestibular, el sistema estomatognático, bueno, el riñón, no importa, esto es tema de otra charla, lógicamente. El sistema límbico, la parte emocional, tiene también relación. Y, lógicamente, el pie, ¿sí? Y desde ya el sistema propioceptivo, ¿sí? La información que proviene tanto de las fibras musculares, de los ligamentos, de las articulaciones, pero vamos a ver que el pie, en cuanto a la información que genera hacia el sistema nervioso central para el control de la postura y la estabilidad, va a ser importante no solo desde la información propioceptiva, que quizás es algo que siempre hablamos o trabajamos, sino también desde la información esteroceptiva, es decir, la información que yo pueda generar a nivel de los mecanorreceptores de la planta del pie va a ser importante para el sistema nervioso central para regular el tono muscular. Es por eso que las ortesis, los elementos, las barras que coloquemos en la base, en la planta del pie propiamente, van a tener un efecto, o vamos a buscar con ciertos principios determinados que tengan un efecto a nivel de los mecanorreceptores de la planta del pie, ¿sí? Vale. Esto, yo voy a insistir mucho en la neurofisiología, a mí me encanta la neurofisiología, yo dicto clases en una de las universidades solo y específicamente de neurofisiología. Entonces, hoy en día desde la neurofisiología sabemos que cualquier acto motor, ya sea tanto postural como de movimiento, necesariamente empieza con información sensitiva y sensorial. Es decir, nosotros, si queremos rehabilitar, reorganizar un gesto motor o la postura, necesariamente el primer eslabón que tenemos que mejorar o que prestar atención, evaluar y si es necesario, pues modificarlo, es la información sensitiva. Sin información sensitiva, la corteza cerebral
que es la que maneja los movimientos y los movimientos musculares, no puede generar movimientos adecuados, ¿no? Vale, entonces es muy importante el aspecto sensitivo. Bien. Vale. Entonces, si bien nosotros aquí lo llamamos posturología clínica, o bueno, en Argentina ahora a partir de la asociación que se ha formado, pues empieza a llamarse de la misma manera, no deja de ser un sistema o la regulación del sistema sensorio-motor, ¿no? Que tiene distintas funciones. Una es mantener la línea de gravedad, como ya dijimos, mantener el tono muscular óptimo en estática y en dinámica, no porque sea sistema postural es solo estática, establece las coordenadas temporoespaciales, ¿sí? Y nos estabiliza antes, durante y después del movimiento, ¿sí? Y que esto seguramente también lo dejemos, pero lo nombro para tenerlo en cuenta, el buen funcionamiento del sistema postural permite liberar las funciones cognitivas superiores. ¿Qué quiere decir? Nosotros en el hospital de Belviche, que es el hospital universitario de la Universidad de Barcelona, dentro del equipo dentro de los pacientes que atendemos de posturología clínica, uno de los grupos de pacientes que atendemos son pacientes con alteraciones del aprendizaje sin alteraciones neurológicas, ¿no? Que tienen, como llaman los portugueses, insuceso, ¿no? O sea, insuceso escolar o dificultades escolares, que tienen que ver con una alteración en la integración de la información sensorial, ¿sí? Incluso hasta la del pie, ¿sí? Pero bueno, esto lo dejaremos. Bien, entonces, esto lo puse aquí porque siempre me quedó en la cabeza. Hace muchos años, con un podólogo francés, ¿no? Me decía, ¿qué es lo que me permitió a mí la posturología clínica? Dice, me permitió alejarme 2 metros del paciente, ¿no? Es decir, yo como podólogo, nos explicaba él, ¿no? Lógicamente, pues miro el pie, ¿sí? Pero la posturología clínica, él, porque hizo ese camino, otros podólogos harán otro camino, ¿no? Dice, me permitió entender que este pie pues pertenece a una persona y lo que le pase en el pie al paciente, lo que yo haga en el pie del paciente, pues va a tener una repercusión no solo en el pie, no solo en el miembro inferior, sino que va a tener una repercusión hasta la cabeza, y como veremos más adelante, hasta a nivel de los ojos. ¿Sí? Vamos a ver un estudio que a mí me encanta de Jean-Pierre Roll y Regine Roll, 2 investigadores de neurofisiología de París, que evaluaron la respuesta de la estimulación a nivel podal con lo que sucede a nivel de los músculos del ojo, ¿no? Vale, entonces, la posturología me permitió alejarme 2 metros y poder evaluar y poder tener herramientas para evaluar cuáles son los estímulos más adecuados en el pie, pero no pensando en el pie, sino pensando en el resto del cuerpo, ¿sí? Bien, y lo que yo agregaría a lo que me contaba, lo que nos contaba este podólogo francés, que fue muy interesante, es que además le aporta al podólogo y al resto de los profesionales que trabajamos en posturología clínica, es una mirada, una evaluación y una regulación de lo que sucede a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Con el cuerpo. Es decir, el podólogo no solo va a evaluar lo que sucede desde el punto de vista mecánico como repercusión, sino qué efecto genera el estímulo de estos mecanorreceptores en la planta del pie a nivel neurofisiológico, a nivel del sistema nervioso, tanto periférico como central. Eso es lo mágico de la posturología clínica, ¿no? Que trabajamos o intentamos abordar un paradigma que tiene en cuenta lo mecánico, lógicamente, pero a otro nivel, ¿no? Bien. Ok. Esto lo vamos a pasar porque no sé la hora, pero nos estamos yendo. Vale. Entonces,
Nosotros en posturología clínica y fuera de posturología clínica, también desde el punto de vista mecánico, nosotros, diríamos, la teoría aceptada por el momento a nivel mundial en cuanto a la equilibración del ser humano, es que la persona, el ser humano, se estabiliza como un péndulo invertido. Es decir, que su punto de apoyo, lógicamente, son los pies, y que desde los pies va a oscilar como un péndulo invertido, ¿sí? En las distintas dimensiones del espacio, pero como un péndulo invertido. Por lo cual, lo que suceda en el pie va a tener una repercusión muy importante en el resto, ¿sí? Vale. Esto que hablaba Graciela antes y le daba importancia a este hueso, a este astrágalo, pues es una de las cosas que justifica el funcionamiento del cuerpo como péndulo invertido, ¿sí? Que también no vamos a pasar de largo porque si no, no vamos a llegar. Entonces, una de las cosas importantes que sí tenemos que modificar quizás es lo que se entendía por estabilidad. Antes, y yo incluso lo estudié así cuando era alumno en la universidad, nosotros determinábamos que una persona era estable cuando la línea de gravedad cae dentro de la base de sustentación, ¿sí? Que era un enunciado de Borelli. Y lo estudiamos de esta forma. Hoy en día sabemos que esto es mentira, ¿sí? Es decir, una persona va a ser estable cuando la línea de gravedad caiga, ¿no? La base de sustentación, ¿no? Sería el polígono, ¿no? Que describen los apoyos del cuerpo contra una superficie, en este caso los pies contra el suelo, ¿no? Contra el piso. Pero una persona es estable cuando la línea de gravedad cae dentro de este centímetro cuadrado, ¿sí? No es lo mismo que una persona tenga su línea de gravedad moviéndose aquí, ¿sí? Que moviéndose alrededor de toda la base de sustentación, ¿sí? La persona, nosotros hoy en día definimos como una persona estable cuando tiene una superficie por término medio de 91 milímetros cuadrados, ¿vale? Pero tiene que caer en ese cuadradito. Bien. Ok. Vale, perdonen que el power no sé qué está haciendo. Se fue, ¿no? Vale, ahí estamos. Vale, esto lo vamos... Vale, miren, la importancia de lo que sucede alrededor del pie, ¿no? Graciela antes mencionaba los músculos extrínsecos e intrínsecos del pie. Desde los músculos extrínsecos, cuando a una persona se la somete a una inestabilización desde el suelo, este es un estudio de Horak muy interesante, muy importante, que midió, cuando se desestabilizaba una persona, midieron la aceleración de la cabeza, ¿sí? Y hicieron un registro electromiográfico de los músculos del cuello, del esternocleidomastoide y del trapecio, y un registro de electromiografía de los gemelos, ¿vale? Yo lo que siempre pregunto, ¿cuáles serían los músculos que primero se contraen o cuáles son los músculos que compensan esta aceleración de la gravedad? Uno pensaría que son los músculos del cuello, pero en realidad el pico de aceleración de la cabeza coincide con la contracción de los gemelos, por lo cual, como yo regule el funcionamiento y la respuesta desde el pie, pues va a tener una respuesta que va más allá de lo que sucede en los miembros inferiores, ¿sí? Vamos a pasar rápido porque este es fantástico. Miren, se hace una experiencia, se le pide a una persona que está enfrente de una puerta que cuando escucha un timbre, ¿sí? Levante el brazo y apriete un pomo, un picaporte. Vale, entonces se registra la electromiografía del bíceps braquial, ¿sí? del músculo del brazo, y la electromiografía de los gemelos. Vale, la pregunta que yo siempre hago, ¿cuál es el músculo que se activa primero? ¿El bíceps braquial, el músculo del brazo o los gemelos? ¿Sí? Vale, lo primero que se activa son los gemelos. ¿Por qué? A esto se le llama ajuste preparatorio para la acción. Es decir, que yo antes de hacer cualquier movimiento en el cuerpo, lo que necesito es una buena base, una buena estabilidad en la base, en este péndulo invertido. Por lo cual, lo que suceda en el pie, pues va a tener una repercusión no solo a nivel de la postura, sino también del movimiento, ¿sí? Del movimiento voluntario que yo hago. Vale, esto lo vamos a ver. Vale.
Desde el pie, ¿cuál es una de las cosas más importantes que se trabajan, que se estudian, y que se regulan, que se evalúan, que se trata? Son los mecanorreceptores de la piel de la planta del pie, ¿sí? Todos estos mecanorreceptores son receptores que van a responder a la deformación de manera diferente. Hay de adaptación rápida, de adaptación lenta, no importa ahora, pero lo que yo voy a generar es un estímulo en estos mecanorreceptores para que envíen una señal al sistema nervioso central, al tronco del encéfalo, que va a regular lo que suceda luego en los músculos, ¿sí? Vale. Y miren, el pie, la discriminación de 2 puntos, ¿no? Que como decía antes Graciela, ¿no? Ustedes estudian mucho la sensibilidad del pie, sobre todo en pacientes con neuropatías periféricas, ¿no? Como por ejemplo la diabética, pero cuando uno estudia la discriminación de 2 puntos de todo el cuerpo, ¿no? Nos da una idea de campo receptor, nos da una idea de cuán sensible es una zona, ¿no? Entonces, el pie tiene un nivel de discriminación de 2 puntos muy bajo, es decir, como el labio o como la falange distal del dedo índice. Es decir, es una zona que es muy sensible, que el estímulo que yo haga en la planta del pie va a tener una gran representación a nivel del sistema nervioso central, diferente a lo que sucede en la espalda, en el abdomen, etc. ¿Sí? Vale. Ok. Bien. Kennedy es el director de un grupo de investigación de Estados Unidos fantástico que estudia sobre sensibilidad de la planta del pie y mecanorreceptores. Hay 2 estudios muy importantes. Uno, que es que estudió el umbral inferior de percepción plantar, es decir, la piel de la planta del pie, los mecanorreceptores en la planta del pie, tienen un umbral de sensibilidad muy bajo, es decir, que responden a 0,03 gramos. Es decir, un granito de arena en la planta del pie, pues va a generar potencial de acción, va a generar información hacia el sistema nervioso central. Vale, esto es muy, muy interesante, pero vamos a pasar, porque quiero mostrarle otras cosas más. Miren, Regine Roll, Jean-Pierre Roll y Anne Kabunoilias, que este apellido nunca lo sé decir, entonces siempre digo Jean-Pierre Roll y Regine Roll, han hecho varios estudios. Este es un estudio fantástico. Generaron vibraciones en la planta del pie, en distintas zonas de la planta del pie, para activar los mecanorreceptores, y evaluaron al mismo tiempo qué sucedía con el centro de gravedad de la persona. Lo evaluaron sobre una plataforma de fuerza, sobre una plataforma de estabilometría, que en posturología es lo que utilizamos para medir objetivamente lo que sucede en los pacientes, ¿no? Tanto con la evaluación como con los tratamientos. Entonces, según la zona de la planta del pie que se estimulaban los mecanorreceptores, se producía un desplazamiento estadísticamente significativo y previsible y cuantificable del centro de gravedad. ¿Qué quiere decir? Que si yo estimulo esta zona de la planta del pie, pues yo sé que la respuesta del centro de gravedad va a ser esta, ¿sí? Esto, ¿cómo lo vamos a utilizar para aplicar? Vale, si yo evalúo a una persona, más allá del pie, evalúo a un paciente y tiene el centro de gravedad desplazado, no sé, hacia adelante, hacia el lado derecho, como comentaba esta colega previamente sobre lo de la verruga del pie, la fascitis plantar contralateral, y yo quiero hacer una modificación de ese centro de gravedad, pues voy a saber dónde quiero estimular en la planta del pie para que tenga esta reacción, ¿sí? El cuerpo y el centro de gravedad del paciente. Vale, y este es fantástico. Este trabajo es fantástico, también del grupo de estudio de Regine y Jean-Pierre Roll. Evaluaron la estimulación, escuchen, evaluaron qué sucedía con la estimulación de los tendones, de los músculos extrínsecos del pie, qué sucedía a nivel ocular, ¿sí? Ponían a los pacientes en una habitación oscura, les fijaban la cabeza y el tronco para que no tuvieran posibilidad de movimiento, con una luz LED a la altura del eje bipupilar, es decir, a esta altura en una pared. Entonces estimulaban distintos tendones y les preguntaban a los pacientes qué sucedía con la luz,
¿sí? Y sistemáticamente los pacientes referían que había un movimiento de esa luz en el espacio. La conclusión del estudio es esta, miren. Los músculos extrínsecos del pie contribuyen al movimiento de la retina en el espacio, de la misma forma que los músculos extraoculares. Es decir, lo que yo haga en el pie va a tener una repercusión en todo el cuerpo, en todo el sistema. En los gemelos sí, en la cadena posterior sí, en la parte dorsal sí, en la parte lumbar sí, hasta en los ojos, ¿sí? En posturología hacemos un test clínico que es medir la alineación exacta a nivel ocular y evaluamos qué sucede cuando colocamos distintos soportes, distintos estímulos, distintos elementos en el pie, por ejemplo, ¿no? Vale. Ok. Vale. Este es otro estudio de Philippe Villeneuve y Pierre-Marie Gachet, un poco de lo mismo, colocaron distintos elementos finos, es decir, entre 1 y 3 milímetros de espesor en distintas zonas del pie y medían por estabilometría clínica qué sucedía con el centro de gravedad de la persona. Este de Marjanin es interesante también. Vale, pero vamos a otros. A ver. Ok, este lo agregué ahora por la importancia, ¿no?, que le daba desde el punto de vista mecánico a Graciela al dedo gordo del pie, ¿no?, al hallux. Entonces, el hallux tiene una importancia desde el punto de vista biomecánico desde ya, ¿no? Yo creo que Graciela lo ha expresado perfectamente. Pero de la misma forma, ese hallux, la sensibilidad a nivel de los mecanorreceptores y a nivel propioceptivo de las articulaciones también tiene un efecto y una repercusión a nivel de la respuesta estabilométrica, es decir, a nivel de lo que sucede en el centro de gravedad de la persona y en la postura de la persona. Evaluó la sensibilidad y la respuesta del centro de gravedad en función de dos grupos, ¿no?, de un grupo de personas jóvenes y de un grupo de personas adultas mayores con déficit de sensibilidad. Entonces, hay una relación lineal estadística entre el nivel de sensibilidad que tiene el dedo gordo y cómo la persona puede estabilizar su centro de gravedad. ¿Sí? Es fantástico. Bien. Este también es un trabajo en el que se realizó una anestesia por hipotermia a nivel de los pies y se registraba qué sucedía a nivel estabilométrico, ¿sí? Disculpen, yo ahora aclaro, a nivel estabilométrico, cuando yo hablo de plataformas de fuerza y de estabilometría, es, diríamos, el gol estándar, es la prueba para evaluar qué sucede con el centro de gravedad, que es aceptada por el momento a nivel mundial desde la década del 70, ¿no? La ISPGR, que es la International Society of Postural and Gait Research, que es, diríamos, la sociedad internacional que estudia la forma en que debemos investigar la postura y la estabilidad, estableció desde ese momento que la forma objetiva para medir qué es lo que sucede en una persona es la utilización de una plataforma de fuerza, ¿no? Entonces, por eso yo pongo estudios, ¿no?, que utilizamos plataforma de fuerza, nosotros evaluamos a los pacientes con la plataforma de fuerza. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Se anestesió, es decir, que se quita la sensibilidad de las plantas de los pies y se evalúa qué repercusión tiene esto a nivel del tono muscular y a nivel de la postura del ser humano, ¿sí? Y se produce una alteración. Midieron a las mismas personas con la sensibilidad intacta o con una anestesia por hipotermia, ¿sí? Vale. Miren, quiero decir, lo que sucede en el pie es que tiene una repercusión, por eso es tan importante el podólogo en el equipo de posturología clínica, es que tiene repercusiones muchísimo más allá. Este trabajo es del equipo de Ushio. Ushio es una persona que trabaja muchísimo con plataformas de fuerza en japonés, que trabaja con plataformas de fuerza y pacientes vestibulares,
hicieron un estudio muy interesante en pacientes que no tenían una buena evolución con la rehabilitación habitual. ¿Qué sucedía al colocar esta pequeña cuña a nivel del zapato? Es decir, evaluaron a los mismos pacientes sin esa cuña y con la cuña a nivel estabilométrico. Y se observaba que había cambios estadísticamente significativos si la utilizaba o no, para mejor, lógicamente, ¿no? Es decir, que el paciente está más estable con esta cuña. Por ejemplo, antes de la pandemia, ¿no? En el Congreso Nacional de Podología de aquí de España, yo presenté un trabajo sobre esto. Yo me dedico mucho a pacientes vestibulares, la importancia de la podología en la patología vestibular. No porque la patología vestibular son pacientes que se marean o tienen vértigos, estas cosas, ¿no? Entonces, no es porque desde el pie yo vaya a curar la patología, lógicamente que no, pero sí voy a mejorar las alteraciones que tienen estos pacientes, que son muy importantes en cuanto a la estabilidad y al equilibrio, ¿no? O como marcaba Graciela antes, para evitar las caídas. Vale. Este es un trabajo de Frédéric Bissot, es un podólogo francés muy activo a nivel científico y a nivel de investigación, que también lo agregué en relación a esto que marcaba la importancia del hallux valgus, ¿no? Entonces, lo que hizo fue colocar un pequeño espesor de 0,8 milímetros, creo que es sí, less than 1 milímetro, creo que es esto, un espesor de 0,8 milímetros debajo del dedo gordo, ¿sí? En los mismos pacientes, en este era de mujeres profesionales de handball. Evaluó si había cambios estabilométricos con y sin ese estímulo debajo del dedo gordo, ¿sí? Lógicamente, pues hay cambios estadísticamente significativos que hacen que la persona esté más estable, ¿sí? O que en este caso las jugadoras estén más estables. Vale. Bien. Rápido. Una cosa que nosotros evaluamos mucho es qué sucede a nivel estabilométrico, qué sucede en el paciente con los test clínicos de posturología cuando interponemos entre el pie y el suelo del paciente una goma espuma, un foam, ¿no? sé si es así, un foam de 35 shorts, ¿no? De 35 shorts o 40 shorts. Nosotros en realidad evaluamos o intentamos evaluar todos con 35 shorts para poder comparar, ¿no? Datos. Y entonces, en aquellos pacientes que tienen algún tipo de sensibilidad en la planta del pie, que puede ser consciente o no, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la evaluación sin ese FOAM o con el FOAM, se producen cambios significativos, tanto a nivel estabilométrico como a nivel clínico. Entonces, hay muchos pacientes que con un dolor lumbar, con un dolor, no sé, cervical o el dolor que ustedes quieran, nosotros, por ejemplo, yo soy fisioterapeuta, kinesiólogo, si nosotros vamos a ocuparnos de lo que sucede en su columna lumbar sin evaluar lo que sucede en el pie o sin que un podólogo trate lo que sucede en el pie, pues será pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, podré sintomáticamente reducir la sintomatología, pero tengo que buscar de dónde viene esta alteración, en este caso nociceptiva, ¿no? Si viene de la planta del pie, yo tengo que neutralizar esa espina irritativa, esa zona de dolor, ¿no? Ok, vale. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el concepto básico en posturología clínica? Es muy sencillo. Se evalúa, ¿sí? El sistema es todos estos receptores, ¿sí? Y buscamos aquel receptor, ¿no? Cuando hablo de receptor, el pie lo consideramos como un receptor por estos mecanorreceptores. ¿Cuál es el que está generando una alteración? Y lo que voy a producir o lo que voy a corregir es esta alteración de ese receptor, en este caso del pie, generando una estimulación
en determinados sitios o lugares donde sea necesario hacerlo. Vale. Esa estimulación que yo haga desde el punto de vista terapéutico, con distintos elementos o barras en la planta del pie, pues van a llevar esa información al sistema nervioso central, ¿sí? Esa información corregida va a llegar al sistema nervioso central, que va a generar una modificación o una variación del tono que va a modificar la estabilidad y la postura de la persona. Es decir, en este caso, ustedes como podólogos, obviamente el aspecto mecánico es importante, desde ya que es importante y hay que trabajarlo, pero hay otra esfera que complementa a este sistema mecánico, que es el neurosensitivo, el neurosensorial, que también tengo que tener en cuenta, que también tengo herramientas terapéuticas para trabajarlo desde la planta del pie y que va a tener una repercusión en todo el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, a la mañana yo tengo que dar una charla a odontólogos, ¿no? De posturología clínica. Y uno de las primeras diapositivas que les pongo es qué pasa a nivel oclusal, qué pasa cuando se cierra la boca, cuando coloco un estímulo a nivel de la planta del pie. Es un estudio, es un trabajo fantástico, no me acuerdo ahora de qué universidad, pero que evaluaron qué sucedía con una talonera a nivel de la distribución de los contactos de los dientes, ¿sí? Vale. Vale, muy bien. Yo creo que estamos más o menos... Ah, miren, esto, porque estamos más o menos en tiempo. Esta es una paciente, es una bailarina profesional, ¿no? Bailarina de contemporáneo. Entonces, claro, cuando uno hace un análisis desde el punto de vista mecánico de esta paciente, pues la verdad que no tiene grandes defectos. Solo se ve una pequeña inclinación aquí a nivel dorsolumbar, pero el resto es prácticamente de libro, ¿no? De la perfección, ¿no? El perfil, el plano sagital de esta paciente, pues es perfecto. O esta inclinación que hace aquí, pues yo creo que ni de bebé ni cuando sueño puedo lograr una cosa como esta, ¿no? Vale, tiene sus cadenas musculares desde el punto de vista mecánico en un excelente equilibrio. Pero cuando evaluamos qué sucede con su centro de gravedad, ¿sí? Más allá de la podografía digital, que yo no le presto demasiada atención, yo evalúo el centro de gravedad, que sería esto porque yo utilizo una plataforma que tiene una combinación de plataforma de presión y de fuerza, ¿sí? Pero los datos que vamos a analizar son los de la plataforma de fuerza. Miren la superficie que tiene, 1200 milímetros cuadrados. Esta misma paciente que estéticamente o mecánicamente se la veía en un equilibrio fantástico. Esto es un desastre, ¿sí? 1200 milímetros cuadrados es una gran inestabilidad. Vale. ¿Qué sucede cuando se le pone esos soportes plantares o esos, más que soportes plantares, esos elementos de estimulación? Pasa de los 1200 milímetros cuadrados a 3 veces menos, a 485, ¿sí? Que dejó de estar en rojo este valor porque está dentro de la normalidad, ¿no? Nosotros lo comparamos con una base de datos de normalidad. Entonces, con ese estímulo de esos pequeños milímetros, que el objetivo que tienen es modificar el estímulo de los mecanorreceptores, se produce este cambio a nivel del centro de gravedad, ¿no? Muy bien. Vale, perfecto. Yo creo que, no sé si estás por ahí, Gustavo, o alguien de aquí. Sí, Santiago, te estamos escuchando. Si querés hablar un poco más, estamos todos encantados, ¿eh? Ostras, Sí, ningún problema. Sí. Vale. Bueno, si quieren podemos ver alguna... Mira, o esto que lo pasé rápido y yo creo que a ustedes les puede interesar, ¿no? Digamos, dentro del tratamiento de la posturología clínica hay distintos aspectos, ¿no? Hay distintos aspectos. Uno de ellos son las plantas, que acá yo he puesto los que son distintivos, ¿no? de la posturología como disciplina en sí misma. Entonces, yo aquí puse algo que es las plantillas posturales. Es decir, las plantillas biomecánicas pues se tienen en cuenta, lógicamente, pero van a tener un efecto biomecánico.
¿no? Un efecto mecánico. Entonces, las plantillas posturales lo que buscan, se utilizan elementos de una altura que van hasta los 3 milímetros, y su objetivo es la estimulación de distintas zonas de la planta del pie pensando en los mecanorreceptores, ¿sí? No pensando en la modificación de los segmentos óseos. Es decir, la plantilla biomecánica, ¿sí? La plantilla que quizás más habitualmente vemos en consulta, pues tiene, o su objetivo, su efecto, es generar modificación de las diferentes piezas óseas, ¿no? Corregir la alineación, ¿no? Por un efecto mecánico. Esto está así, pues yo lo empujo para el otro lado, ¿no? Yo tengo un valgo, pues lo empujo en el sentido contrario a ese valgo. Vale. Las plantillas posturales que se pueden utilizar de manera independiente o se pueden colocar estos estímulos dentro de una plantilla biomecánica, es decir, combinar ambos. Hay escuelas de posturología que lo que hacen es combinar tanto el estímulo biomecánico, la plantilla biomecánica, con estos estímulos neurosensoriales en la misma plantilla. Lo que buscan es estimular estos receptores, estos mecanorreceptores, para generar una modificación del tono muscular y para generar una modificación de la estabilidad, ¿sí? Es lo que yo les contaba antes, que habíamos mostrado en el congreso, nacional de podología de aquí, cómo el podólogo, en realidad su campo de acción va mucho más allá del pie. Es decir, yo con un paciente vestibular que tiene inestabilidad y mareo, en algunos pacientes, no en todos, en los que necesitan, pues lo refiero al podólogo. ¿Para qué? Para que le haga una evaluación y lo estabilice desde el pie, ¿sí? No porque le vaya a corregir la patología vestibular, sino porque el pie es uno de los sistemas sensitivos y sensoriales que tiene protagonismo en mantener la línea de gravedad o mantener la estabilidad del paciente, ¿sí? Entonces, ese paciente vestibular, ¿es para el podólogo? Y sí, es para el podólogo. A veces es para el podólogo, ¿sí? ¿Porque tiene un pie valgo? No, porque desde el punto de vista mecánico el paciente puede tener un pie perfecto, que no los hay, ¿no? Pero supongamos, ¿no? Utópicamente, que el pie es perfecto desde el punto de vista mecánico. Vale, pues lo que a mí me interesa es que ese pie sea más activo desde el punto de vista de la neurofisiología. Miren, por ejemplo, Peterka, que es otro gran investigador del sistema postural, tiene un trabajo fantástico. Evaluó cuál era el porcentaje que utilizaba el sistema nervioso central para estabilizarse, el porcentaje de los diferentes receptores. Entonces, él aclara, porque es un gran científico, él aclara. El trabajo lo hizo en una habitación de paredes blancas, ¿no? Vale, entonces, una persona de pie en una habitación de paredes blancas, para estabilizarse, el 70% de la información que utiliza proviene del pie, el 20% del sistema vestibular y el 10% restante del sistema visual, ¿sí? Bajo esas condiciones. Pero quiero decir, el pie va más allá de lo mecánico, ¿no? Lo mecánico es importante, sí, pero hay un mundo paralelo, diríamos, paralelo y complementario en realidad, esto es lo interesante, que es el aspecto neurosensitivo, ¿no? Y entonces algunas cosas que puntualizó Graciela, que es interesante, ¿no? Ella decía, cuando hablaba de la fascia plantar, ¿no? Que la fascia plantar es todo un gran tema, como ella bien expresaba, pero cuando hablaba de la fisiología de la fascia plantar, en un momento decía, claro, es toda una zona muy, muy inervada. Claro, es muy inervada no para que podamos sentir dolor de la fascia plantar, ¿no? Es muy inervada porque esa zona del pie, pues es muy importante la información que dé al sistema nervioso central de lo que está pasando entre esta interfase de apoyo entre la planta del pie y el suelo, ¿sí? El ser humano, como decíamos antes,
es un péndulo invertido. Entonces, lo que yo sienta y haga desde la planta del pie, pues es muy importante. Por eso la planta del pie tiene una representación a nivel de la corteza somatosensorial tan importante. Cuando uno ve lo que antes se llamaba homúnculo de Penfield, pues el pie a nivel cortical tiene una representación muy importante, ¿sí? Más importante que otras zonas del cuerpo, más importante que la pierna, más importante que el brazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene mucho influjo sensorial desde el pie, ¿sí? Bueno, no sé, yo si sigo, miren que yo sigo. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor, Santiago? ¿Te puedo hacer una Sí, pregunta? sí, claro. Al comienzo dijiste que, por ejemplo, era algo que no ibas a tocar porque no era para esta clase, pero me quedó ahí pegando, que Sí, también tiene que sí. ver los riñones. Ah, los riñones, sí. Eso, una. Sí, Y la otra, estuviste hablando de unos experimentos que se hicieron poniendo unos electrodos o algo así, entendí yo, en las plantas de los pies, por ejemplo, los talones, en la mitad del pie, que correspondía a una parte del cuerpo, pero no dijiste qué parte del cuerpo correspondía. vale, sí. No, vale, te aclaro los dos. Sí, esto de los riñones sí es fantástico. Mira, yo durante los últimos 5 años ahora hemos hecho una propuesta para hacer un trabajo en la unidad de trasplante renal de aquí, de Belviche. Durante unos años estuve estudiando el rol, no porque se me ocurrió a mí, sino es en base a unos trabajos de un grupo de investigación de unos médicos alemanes que se llaman Misteltot y Weitel. Ellos estudiaron el rol de los riñones como graviceptores somáticos, es decir, que los riñones perciben la gravedad exactamente igual que el sistema otolítico en el vestíbulo, ¿sí? Ellos analizaron desde el punto de vista experimental pacientes con nefroctomías bilateral, es decir, sin riñones de los dos lados, pacientes con vestibulopatía bilateral, es decir, sin información vestibular, pacientes normales. Y pacientes con una combinación de ambas patologías que son muy difíciles de encontrar, ¿no? Pero, bueno, entonces la conclusión de ellos estudiaron con un paradigma de lo que se denomina la percepción horizontal de la gravedad, ¿sí? Entonces determinaron experimentalmente que una persona con nefroctomía bilateral reacciona a la percepción de la gravedad de una forma diferente a aquella persona que tiene los dos riñones. La conclusión es que los riñones son graviceptores somáticos, ¿sí? Así como el vestíbulo percibe la gravedad en la cabeza, los riñones perciben la gravedad en el tronco. Entonces, dan información acerca de qué pasa en la gravedad, qué pasa con la gravedad en nuestro cuerpo, y en función de eso hay una reacción. A través de unos receptores, de mecanorreceptores que existen entre la interfase del parénquima renal y la cápsula renal, ¿sí? Que son receptores de adaptación lenta y de conducción rápida. Y esta información que viaja por el nervio esplácnico se integra en los mismos núcleos cerebrales a la que llega la información vestibular, ¿sí? Es decir, las mismas neuronas que dan información de qué pasa con la cabeza y la gravedad se estimulan con lo que sucede con esta información renal, ¿sí? Entonces, los riñones son graviceptores somáticos, ¿sí? Y después, en cuanto a esto, yo supongo que debe ser, porque si yo hablo rápido, como hay poco tiempo y me gusta, pues esto, y me entretengo, ¿no? Yo creo que debe ser el de Jean-Pierre Roll y Regine Roll, que ponían unos estimuladores que en realidad son unos vibradores de unos 80 Hz ellos lo pusieron en ese experimento que yo mostré, debajo de la cabeza de los metatarsianos y en el talón. Y en realidad lo que midieron era qué sucedía si yo estimulaba solo la zona del talón, qué sucedía con el centro de gravedad, ¿no? Entonces, cuando yo pongo un estímulo en esos, o cuando ellos generaban un estímulo en esos mecanorreceptores, si lo generaban en los dos talones de los pies al mismo tiempo, se produce un desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante, ¿sí?
si lo coloco en los mecanorreceptores de la cabeza de los metatarsianos, eso, una retropulsión. Y oblicuo, si ellos estimulaban solo el talón izquierdo, el centro de gravedad pues se va de manera oblicua hacia adelante y hacia la derecha, si era el izquierdo, ¿no? Hacia el lado contralateral. Sí. Entonces, eso se toma como base, o por ejemplo, después había otro que no mostré de Mark Hanin, que es otro que estudia mucho, lo que sucede, la reacción de estas estimulaciones. Mark Hanin hizo trabajos con una estimulación ya con un elemento, ¿sí? Ponía un elemento de 2 milímetros, por ejemplo, en una zona del medio pie, es un elemento que se llama EMI, que es el elemento medio interno, y qué sucedía con el centro de gravedad, ¿no? Y se produce un desplazamiento del centro de gravedad hacia el lado contralateral del que se coloca ese elemento. Sí. Bueno. ¿Quieres seguir, Santiago? No sé, ¿terminaste ahí? Bueno, mira, es que podemos terminar donde sea. No, yo creo que igual a mí me gustan siempre mucho las preguntas o las discusiones porque... Bueno, hagamos conclusiones entonces. Sí. ¿Tenés alguna diapositiva más para terminar? Y si sí. No, ya... Bueno, la del agradecimiento siempre. Esta está muy bien también. A ver si... Vale. Sí, vale. Esto es fantástico. Lo que pasa es que esto, porque yo soy un freak, yo me dedico, una de las cosas que hago es medir a los pacientes en la plataforma de fuerza, tanto a nivel de la consulta, a nivel del consultorio, como en la universidad, ¿no? A nivel de investigación. Entonces, una de las cosas que nosotros estudiamos es la frecuencia de movimiento del cuerpo, ¿no? Es decir, nosotros nos movemos a una frecuencia determinada, a velocidades determinadas, ¿no? Entonces, este gráfico de arriba y de abajo muestra cómo se modifica con un estímulo plantar esa frecuencia de movimiento que va a redundar en un ahorro de energía de contracción muscular. Esta persona de acá va a quedar a mí. Esto que es un análisis frecuencial de transformador de Fourier, no importa, que evalúa la frecuencia de movimiento del cuerpo, lo que muestra en realidad es que la persona está gastando demasiada energía, es decir, que está generando demasiadas contracciones musculares para poder estabilizarse. Es decir, se estabiliza bien, pero le genera un gasto muy grande, porque genera mucha contracción de fibras musculares. Cuando se le ponen esas estimulaciones plantares, pues modifica el patrón frecuencial. Esto a la persona le cambia la vida, ¿eh? ¿Por qué? Porque para yo estar de pie, para yo estar sentado, pues paso de gastar una energía infernal que termino cansado al final del día, pues a gastar pues mucho menos de la mitad de energía que necesito para estabilizarme, ¿no? Porque al final la contracción muscular se traduce en consumo de energía, en gasto, ¿sí? Entonces, bueno, acá se ven en valores numeritos, que a mí me encanta esto, pero bueno, pasa de estar muy mal a estar dentro de la normalidad. Vale, estos son grandes personajes de la posturología clínica, grandes, que son los que han iniciado y han, que se los nombro, bueno, porque la verdad que se lo merecen obviamente, ¿no? Este es Barón, que ya falleció, Pierre-Marie Galley, que tiene 93 años y es más activo que todos nosotros. Yo trabajo en un grupo de investigación con él de plataformas de estabilometría y es el que siempre más guerra le pone. Da Cunha, que era un portugués, Da Silva, que otro portugués, Bourdieu, que fue el primero en plantear las plantillas de menos de 3 milímetros, ¿sí? Es Patrick Garcia, un oftalmólogo, este es Marín, un odontólogo, Philippe Villeneuve, que es podólogo, e Ignacio Beltrán, que también es podólogo. Este es de la Universidad de Barcelona, ¿sí? Bueno, yo creo que, ¿no? Más o menos así, y yo, si hay preguntas o esto, que quizás podemos ampliar un poco si hay interés. Pero bueno, como conclusión yo creo, el pie
Biomecánicamente, ¿es importante? No, importantísimo, ¿no? Porque, como decía Graciela, es la base que sustenta el resto. Lo que pase en el pie va a tener repercusiones arriba y lo que pase arriba va a tener repercusiones en el pie. El podólogo, para mí, tiene que ver el pie, el miembro inferior, pero también la cabeza, ¿sí? Porque lo que hagamos en el pie va a tener una repercusión positiva o no en otros sitios, ¿sí? Entonces yo, como podólogo, tengo que poder evaluarlo, observarlo y considerarlo. Entonces, esto desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista sensorial es un elemento fundamental de regulación de la estabilidad. Es decir, yo como podólogo me tengo que quedar con lo que pasa a nivel del hueso, el músculo, la uña o lo que sea, pues el pie es muchísimo más que eso. El pie es un órgano sensorial importantísimo, jerárquico a nivel del sistema nervioso central y que yo como podólogo tengo las herramientas suficientes para poder modificarlo y ayudar al paciente, ¿no? Eso es. Santiago, sí. ¿Puedo preguntarte algo? Hombre, Graciela. sí. Ah, Graciela. Sí, estuve escuchando la charla, sí. buena, me encantó. Y Gracias. te quería consultar, entonces, ustedes hacen toda esta evaluación posturológica del paciente y después, no sé, en tu centro, en tu lugar, trabajan poniéndole esas compensaciones para que el paciente esté dentro del eje y tenga menos gasto energético, sea más ergonómica su vida, su marcha, su vida habitual, ¿no? ¿Así? ¿Ustedes hacen todo el tratamiento? Sí, nosotros, por ejemplo, en el Hospital de Barcelona, de Belviche, perdona, pues en realidad sí, trabajamos en un equipo, ¿eh? El paciente lo ve el odontólogo, lo ve el optometrista, lo ve el podólogo, lo ve el fisioterapeuta, lo vemos todo el equipo. Entonces, una de las cosas que se intenta determinar es cuál de todos esos receptores es el que hay que trabajar. Supongamos que es el pie, ¿no? Y entonces, pues sí, se colocan. Nosotros a esto, más que compensaciones, que está bien esa palabra desde el punto de vista mecánico, uno coloca compensaciones, ¿no? Y desde el punto de vista lo que uno coloca es estímulos, porque el objetivo es estimular los mecanorreceptores o bien inhibir zonas de dolor, porque el paciente puede tener zonas de dolor inconscientes, porque, claro, si a mí me duele, ¿no? Como tú habías mostrado, ¿no? Una sesamoiditis, pues, claro, el cuerpo, por una de las leyes estas de confort, va a intentar evitar el apoyo de ese dedo gordo, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso va a empezar a generar un montón de compensaciones y un montón de alteraciones. Y el paciente quizás viene a consultar por una cervicalgia. Sí, seguro. Y tú le preguntas, ¿tienes dolor en el pie? Pues no. Bueno, si me aprieto de esto, pero claro, cuando tú evalúas el sistema, te pone de manifiesto este dolor del pie. Entonces, lo que hay que hacer es neutralizar esa zona y permitir, no solo neutralizarla, sino permitir que en algún momento los receptores de esa zona que dejaron de descargar, como mecanorreceptores, empiecen a enviar información nuevamente. Porque, como tú decías, el quitar no solo funcionalidad, sino información de la luz, pues para el sistema es una aberración casi. Es tremendo eso. Me encantó, re bueno. Sí. Muy lindo, Hombre, a muy mí bueno. sí, me entusiasma mucho. Sí, es re apasionante. Sí, a mí me apasiona, sí. Todo. Santiago, todos los mensajes, hay que captar todos los mensajes que da. Sí, te quiero hacer un par de preguntas, Santiago. Primero te voy a pedir si podés dejar de compartir, así vemos toda la sala. Y... Listo. Bueno. Tus deseos son órdenes, Gustavo. No, por favor, no, yo para que estemos todos y nos veamos todos. Yo estuve acá anotando ciertas cositas que fuiste diciendo con respecto al sistema sensorio-motor. Incluye la gravedad, el tono muscular, las coordenadas, estabilizarnos. Y me queda la pregunta con todos aquellos pacientes mayores de edad que nosotros atendemos, ¿no? Me imagino que
que bueno, en la parte de posturología es evidente los permanentes cambios de ellos, de estabilidades, sobre todo Sí. Aquellos abuelitos que muchas veces vemos que cada 5 o 10 metros se paran y se agarran, se estabilizan, el famoso síndrome de la vidriera, que se apoyan en cualquier lado porque, bueno, lamentablemente no pueden tener una caminata normal. Sí. Qué importante, ¿no? Sí. El tema este de la Sí. estabilidad. Sí. Quería que me ampliaras un poco más con respecto a la tercera edad. Sí, bueno, al final realmente es cierto, ¿no? Que actualmente la tercera edad termina o está siendo y va a ser, ¿no? un problema a nivel de salud pública, ¿no? Salvo que saquen otro coronavirus como este, ¿no? Que vayan a limpiar. Pero, claro, la morbimortalidad del anciano, lógicamente, es un problema. Dentro de esa morbimortalidad, uno de los factores más importantes es el riesgo de caída, ¿no? Yo siempre digo, un viejito que se cae más de 6 veces al año, pues en los próximos 5 años se muere, ¿no? Es uno de los trabajos que hay hecho. Entonces, todo lo que tiene que ver en el proceso de envejecimiento, pues sí, hay un enlentecimiento de las reacciones de equilibración y de balance y de estabilidad, por lo cual en estos pacientes lo que tenemos que lograr y trabajar, ahí sí es todavía más multidisciplinar el trabajo, es que todos los receptores que tengan estén funcionando al máximo que se pueda. Es decir, es importante corregir la catarata. Sí, lógicamente que es importante, pero es importante que tengamos un screening que le podamos pasar a todos los pacientes de la tercera edad, por ejemplo, a nivel podal, pues sí, claro, porque una modificación a nivel del pie que mejore la estabilidad va a hacer que se caiga menos ese viejito. Se cae menos y va a tener menos morbimortalidad. Entonces yo creo, esto es muy interesante, yo creo que tendríamos que plantear un screening. O sea, un screening sería evaluar absolutamente todos, ¿no? Por más que no refieran una situación patológica o de disconfort. Entonces, hacer un screening y a todos aquellos que tengan un déficit a nivel de estabilidad del pie, pues hay que hacerle un abordaje terapéutico preventivo, más bien, más que terapéutico preventivo, ¿no? Sí, porque es muy importante, sí, sí. Y cada vez, lógicamente, lo que sabemos, ¿no? La población va envejeciendo y cada vez, pues, es más importante, ¿no? Prestar atención a lo que sucede. Siempre ha sido importante, pero bueno, ahora yo Sí, supongo que... lo mismo pasa, o sea, esto pasa con la tercera edad, pero lo que está pasando mucho también es con los adolescentes, porque nos encontramos, yo en mi consultorio me dedico mucho a la biomecánica, al estudio de la pisada y eso me apasiona aparte. Y me encuentro con muchos adolescentes con dismetrías, con de pronto escoliosis, ese tipo de problemas también, ¿no? Sí. Y bueno, a veces hay que hacer un estudio. Por eso mi pregunta era que va de la mano la podología con la posturología, o por qué nosotros como podólogos, yo te preguntaría, Santiago, yo como podólogo, ¿te parece o por qué tendría que hacer posturología o tendría que hacer algún curso? ¿Tú qué me dirías? Hombre, porque son uno de los actores fundamentales de la posturología. O sea, la posturología ha avanzado y sigue avanzando, yo te diría, por 3 ramas profesionales importantes a nivel mundial. Uno, los oftalmólogos, los odontólogos y los podólogos. Los podólogos son uno de los principales, y ahora desde hace unos años, pues los fisioterapeutas y kinesiólogos, pero los podólogos, por todo esto que estuvimos hablando anteriormente, es la base de apoyo, es la base de regulación del sistema postural, y son, diríamos, cuando uno dice principales no es porque sean los únicos que tienen que trabajar, pero un paciente que tiene un problema a nivel de la percepción plantar, pues necesita ser abordado por un podólogo, ¿no? O sea, yo desde la kinesiología, desde la fisioterapia, pues voy a hacer que funcione mejor, digamos, la zona del pie, la zona de esto, lo otro, pero el que en definitiva tiene que estudiar y establecer ese elemento o ese soporte plantar, esa ortesis plantar,
al final es el podólogo, ¿sí? Así es. Karina, Martín, ¿andan por ahí, chicos? Sí, andamos por aquí. Quería ver si tienen preguntas del Facebook, ustedes, del chat. Del Facebook, a ver, ahora te paso, pero yo tengo una consulta. Y me gustó mucho la parte en la que hablaba del tema de la retroalimentación neuronal que puede tener en el sistema nervioso, en la corrección con una órtesis, ¿no es cierto? Bueno, yo manejaba ese concepto a raíz de un documento que leí. En los niños es más sencillo provocar esta retroalimentación neuromuscular que en los mayores, o a partir de qué edad, hasta qué edad podemos hacer esa retroalimentación neurosensorial, yo podría llamarle, por todo lo que afecta a una plantilla en el pie, tanto una plantilla dura como una plantilla suave, ¿no? ¿Cuál es mejor? Porque en Latinoamérica muchos ortopedistas siguen manejando las plantillas recontra duras, que tensionan tanto a un niño que ya no las quieren usar, por ejemplo. Sí, bueno, sí, ahí son muchas preguntas muy interesantes todas. En cuanto a edad mínima o edad máxima, realmente no hay ningún estudio científico que haya establecido límites de edad, ¿no? Lo que sí sabemos desde el punto de vista de la neurofisiología es que lo que tiene este sistema postural o el sistema tónico postural es que está todo el tiempo activo, ¿no? 24 horas sobre 24 horas. ¿Y desde cuándo? Yo no quise poner aquí, pero desde el recién nacido, es decir, el reflejo de marcha automática, el reflejo de triple extensión, el reflejo pues, plantar de apoyo, el plantar positivo, todos estos están desde el recién nacido. De hecho, lo que yo hablaba antes cuando había preguntado Betty sobre el trabajo de Mark Hanin y el estímulo del EMI en la planta del pie, pues responde a un reflejo positivo de apoyo que se mantiene y es un reflejo medular que lo mantenemos durante toda la vida. Lógicamente, a nivel de una persona de la tercera edad, pues la velocidad de conducción sabemos que está disminuida, ¿no? Entonces, es probable que la respuesta a ese estímulo sea más lenta si uno lo compara con una persona de 40 años, pero la respuesta va a estar. Y es mucho mejor añadirle un estímulo que dejarlo sin esa estimulación, por más que la velocidad de conducción sepamos que está alterada, ¿no? Alterada no, que está disminuida. Y lo mismo, habrá en personas de tercera edad que estén más disminuidas que en otros, pero la reacción siempre va a estar porque el sistema nervioso central, una de las cosas que regula es la bípeda estación y tenemos un porcentaje de consumo de actividad neuronal que solo se dispone para el control postural. Nosotros dentro de este porcentaje que utilizamos en el sistema nervioso central hay uno que es para el control postural. Entonces siempre va a reaccionar. Desde el recién nacido hasta mientras esté vivo va a reaccionar. ¿Y tu opinión entre las plantillas duras y las blandas? Bueno, mira, a mí lo que siempre me gusta, ¿no? Es, y dentro de la profesión y que siempre he intentado seguir eso, es que es muy importante la individualidad, ¿no? Al final, nosotros a nivel de investigación intentamos hacer generalizaciones porque es lo que nos pide, ¿no?, el pensamiento científico actual, que espero que cambie, ¿no? Pero en algunas cosas. Entonces tendemos a la generalización, pero al final lo importante es ver qué es lo que le genera una mejor reacción al paciente, ¿no? En términos generales, respondiendo a esa pregunta, hay un trabajo de Robbins de 1981, 82, por ahí, de la década del 80, que hizo un trabajo sobre la estabilidad y comparó suelas de zapatos gruesas y finas y duras y blandas. Y hablando de estabilidad,
pues las finas y duras es más estable que la blanda y gruesa, ¿no? Que yo siempre le pregunto al paciente, ¿usted qué es más estable, arriba de un colchón o arriba del suelo duro? Pues, hombre, sobre el suelo duro. Pero también es cierto, como tú has puntualizado, que ciertas ortesis en niños, que desde el punto de vista mecánico, con un estímulo duro, quieren modificar la posición de un hueso, pues lógicamente que eso es irritar y chinchar, ¿cómo se dice? Y que lastimar o molestar al sistema, ¿no? Que quizás un estímulo que genere, porque un estímulo tan importante lo que hace es saturar a los mecanorreceptores. Yo todo eso no lo mostré porque si no nos dormimos o nos matamos a través de la pantalla, pero claro, un estímulo supraumbral lo que va a hacer es saturar al mecanorreceptor y va a dejar de descargar. Entonces, si yo quiero realmente hacer una modificación, quizás lo que tengo que hacer es una intensidad todavía menor, que había ahí un trabajo de May que nosotros utilizamos mucho, que tiene que ver con la intensidad del estímulo y la respuesta por microneurografía, es decir, pinchaban el nervio y medían los potenciales de acción del nervio. Entonces, se ve que la curva es ascendente hasta un nivel de estímulo, pero después si tú aumentas la intensidad del estímulo, la respuesta empieza a bajar hasta llegar a cero, por saturación del mecanorreceptor. Entonces, en ese ejemplo que tú marcas, por un lado, al final, estás anulando la respuesta de los mecanorreceptores y por otro lado, estás generando un estímulo nociceptivo. Es decir, no quiero decir casi como... Puede llegar a ser negativo. Es lógico, claro. Y Santiago, en el caso de un paciente diabético que tiene poca sensibilidad en la planta de los pies. Ese es un estudio que yo tengo acá en la cabeza desde hace más de 8 o 9 años. Y todavía no hemos hecho nada. Pero yo quiero estudiar esto, neuropatía periférica diabética y qué sucede a nivel de estos estímulos. Lo más probable es que no tiene que haber respuesta. Ok. Me quedé medio tildado en una de las diapositivas cuando hicieron la prueba esa del timbre en el ajuste preparatorio. Sí. Que creo que todo el mundo diría que nunca serían los gemelos los primeros que manifiesta. Sí. Es increíble. Me quedé asombrado, realmente. Yo lo pasé un poco de largo porque digo, hombre, al hablar a los podólogos, pero sí, claro, es buenísimo eso. Escucha, muy bueno. Si yo siempre los digo, yo tengo una materia que es Postural Reeducation, que es, ¿cómo es? Reeducación postural y tal. Y entonces, claro, yo les digo, es que para hacer cualquier movimiento voluntario y activo, primero necesito un correcto ajuste postural. Si yo no tengo un correcto ajuste postural, no puedo hacer el movimiento. Mira, y yo siempre cuento este ejemplo. Yo al principio, cuando apenas terminé mi carrera, me gustaba la neuropatología infantil, ¿no? Las parálisis cerebrales, esto, ¿no? De los niños pequeñitos. Y entonces nosotros ahí en neurodesarrollo hay un concepto muy clave que es, si yo quiero que el niño, por ejemplo, pueda mover la mano, estando sentado para que ayude a comer, primero trabajo, y quizás durante 6 meses, durante un año, no le voy a ir a trabajar la mano. Le voy a trabajar la estabilización de la pelvis, la estabilización del tronco, la estabilización escapular y recién después la mano. Y esto es lo mismo. Si yo estoy rehabilitando en un deportista un gesto motor cualquiera, no me tengo que quedar con lo dinámico. Porque antes de lo dinámico, esa persona tiene que estar estable. Si esa persona no logra estabilizarse, jamás va a conseguir una buena performance dinámica. Y entonces, esta es una teoría que también está aceptada, que se llama así, ajuste preparatorio de la acción. Nosotros sabemos que antes de cualquier acción dinámica, primero tengo que estabilizarme. Entonces, si yo lo que tengo en contacto es el pie con el suelo, pues lo primero que voy a estabilizar es la base. Entonces, si yo no tengo una buena estabilización del pie, lo que marcaba Graciela antes, ¿no? Con otro tipo de intervención terapéutica, pero bueno, pero el concepto es el mismo. Si yo no tengo una buena estabilidad del pie, pues lo que haga con el resto del cuerpo, pues no va a estar bien. Santiago, ¿y cuál es el sistema sensorial motor cuando estamos en bipedestación, sentados, o cuando esa persona está en reposo, por ejemplo? Sí, no,
O sea, siempre va a estar trabajando el sistema sensoriomotor, siempre, en todas las condiciones. El tema es que, según la situación, pues el requerimiento o la solución del problema postural es más complejo. Mira, hay un trabajo muy interesante de Horak para relacionarlos, mire, con las funciones cognitivas. Hizo un estudio, les hacía resolver una función aritmética simple a los pacientes, estando sentados o estando de pie. Y entonces, cuando resolvían la función aritmética estando de pie, la velocidad de resolución es más lenta. ¿Por qué? Porque la tasca, me sale en catalán encima, ni siquiera la tasca, como es la tarea, la tarea postural es más compleja para resolver estando de pie que sentado. Entonces, lo que yo puedo usar de función cognitiva es menor. ¿Sí? Entonces, de pie, la tarea postural es mucho más compleja que estando sentado, es la misma, ¿sí? Pero hace que yo pueda liberar o no otras funciones, como la cognitiva. Por eso trabajamos a niños con trastornos de aprendizaje, como dislexia, discalculia, disgrafia, en aquellos, lógicamente, que no tengan una lesión neurológica, ¿no? O psicológica que justifique el problema. Los que son funcionales. Muy bien. Y una plantilla, pues puede ayudar a que un niño, pues lea mejor. Sí, mira, te lo dejo así. Mira vos, sí, qué increíble. Una pregunta, por favor. ¿El psoas y el escaleno trabajan juntos para mantener la estabilidad? Esto que lo responda Graciela. Porque nosotros, en realidad, pues, claro, no estudiamos tanto lo que sucede a nivel motor de manera individual, sino la respuesta del sistema completo. Es decir, al final lo que pasa en un músculo o en otro, si el sistema funciona correctamente, se regulariza, ¿no? Y esto que dices, ¿no? Como hay tantos autores o métodos de cadenas musculares, pues uno te los explican de una forma, otros de otra, pero sí, hombre, yo creo que hay una relación entre todo, ¿no? Entre todo el sistema. Al final, una persona, ¿no? Es así toda la unidad. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta que quedó tildada por ahí para hacerle a Santiago? La verdad que es un tema para estar toda la noche, porque es importantísimo. Sí, a mí me encanta. Lástima que allá deben ser como las 12 de la noche ya, ¿no? Sí. 1, 12, 1 deben ser. Sí, 1 menos cuarto. 1 menos cuarto. Bueno, antes que nada, me gustaría que... sé que van a dar una jornada ustedes, ¿no? Con la asociación. Santiago, si quieres pasar la fecha o así, creo que hay una jornada que van a dar. Creo que, bueno, habíamos hecho ya unas charlas, una jornada. Bueno, y en Argentina creo que sí, se estaba organizando un curso de esto así, como es, semipresencial, de octubre y noviembre, pero creo que el cupo ya está completo para ese curso. Tendrían que armar algo para los podólogos. Hombre, sí, la idea, diríamos, porque al final hay una parte que es común a todos los profesionales. Es común a todos, porque al final lo que haga el odontólogo en un pie tiene que entenderlo el podólogo, porque lo que yo haga en el diente y lo que yo haga en el pie tiene que estar en la misma concordancia. Y después sí, lógicamente, pues al podólogo pues tiene una formación específica, el odontólogo tendrá una formación específica también desde lo técnico y desde ¿no? Pero después hay una parte que sí es común a todos, porque es como hablar el mismo idioma, ¿no? Y entender exactamente lo mismo a todos, y porque mira, sin ir más lejos, uno de los dispositivos que se utiliza en la boca fue diseñado por un odontólogo junto con un podólogo. El odontólogo italiano, Alfredo Marino, y el podólogo francés, Philippe Linet. Porque al final, después el que lo termina haciendo, lógicamente, es el odontólogo, porque lo tiene que poner en la boca. Pero uno de los que tuvo la idea dice, estos mecanorreceptores son como de la planta del pie, tienen que reaccionar de la misma forma, tal y cual, fue el podólogo.
Entonces, esas sinergias, y cuando, si me dice, no sé, estamos atendiendo a un paciente, y entonces el odontólogo me dice, este paciente tiene una mordida cruzada y por ese motivo tiene una escoliosis, y por ese motivo tiene el centro de gravedad desplazado hacia el pie izquierdo y tiene un valgo de pie. Claro, al final tenemos que tener digamos, ese mismo relato, ¿no? Ese mismo idioma. Perfecto, qué interesante, la verdad. Bueno, acá pusieron que los cursos de posturología brindados por Santiago serán publicados en las redes de la asociación. Ahí sí. Escribe Carolina. Así que bueno, sí. Genial. Buenísimo, sí. Buenísima la información. Sí, y después aquí en general se hacen las jornadas internacionales o las jornadas españolas de posturología también, que bueno, hasta el momento no eran así, ¿no? Online y tal, pero bueno, veremos qué pasa. Porque con toda esta historia, quizás sean online o tal. Cristina Cáceres dice, yo mañana va a ser un mes que uso plantillas y mejoró mi visión. Qué bueno, sí, que es así. Increíble. Qué bueno. Buenísimo, sí, buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, creo que... Claro, bueno, y perdona, Gustavo, pero yo me entusiasmo. Pero claro, sí, lo que dice, ay, ya se me fue el nombre. Lo que dice ella de las plantillas y la visión, claro, nos parece algo inconexo, pero este razonamiento de la neurofisiología lo entendemos perfectamente. Claro, lo que yo haga en el pie es el trabajo de Jean-Pierre Roll y Regine Roll, y que yo no pasé unos videos de unos pacientes que tengo con test de ojos y con plantillas porque se les ve la cara y como esto es público y tal, no lo podemos hacer. Pero es impresionante. Pero claro, ¿por qué? Porque están lejos en el cuerpo, ¿vale? Pero en el cerebro no están lejos, porque las neuronas se conectan, ¿no? En el cerebro está cerquita el pie del ojo. Qué bueno lo que estás diciendo, porque es cierto, uno se piensa que porque los pies están allá abajo, lejos, hay una desconexión con todo lo que pasa arriba, y en realidad todo viene de allá arriba, ¿no? Es increíble, sí. Es fabuloso. Bajo ese concepto también fueron creadas las vendas neuromusculares, ¿no? Sí. Sí. Y se utilizan bastante, y sobre todo en podología. Sí. Muy bueno. Sí. ¿Alguna pregunta más o bueno, lo dejamos ir a dormir a Santiago? Lo dejemos ir a dormir. Sí. Lo dejamos ir a dormir. Bueno, lo dejamos ir a dormir. Santiago, te agradezco, realmente es buenísimo. Ojalá acá Carolina, que debe estar en la sala, que no sé, debe ser alguien de la asociación que está escribiendo. Sí, Caro es una de las... Sino que Caro, ahí está Caro, abrí el micrófono. Hola, Caro. ¿qué tal? Sí, hola, yo soy de la Caro. asociación. Hola, Santi. Muy buena la charla. Y eso, les quería avisar que vamos a estar avisando las fechas por las redes, porque el cupo de octubre se llenó. Buenísimo. Era de 30 personas, así que, bueno, tendrás, Santi, vos que disponer cuándo podés abrir una nueva formación. Estaría bueno hacer un curso para, si bien todo tiene que ver con todo, pero para la parte podológica, y eso estaría muy bueno poder hacerlo, ¿sí? Así que, Caro, ya después... Sí, está planificado el año que viene hacer la diplomatura, también que va a constar de módulos donde va a estar la parte podológica. Bueno, genial. Muy bueno. Así que están todos invitados. Muy bueno, muy bueno. La verdad, muchísimas gracias, Santiago. Caro, gracias. Nos mantenemos al habla. Yo tengo contacto con Verónica de la asociación. Así que, sí. Santiago, te doy las gracias de corazón, porque realmente es importantísimo. Es increíble, ¿no? Es increíble cómo todo se une, cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Que a veces por ciertas posturas de los dientes y todo también afectan en la planta de los pies y todo. Es una cosa increíble, realmente.